Em, todo esto es un poco de teoría más que todo. A, B, y luego me enfoco ya directamente en el trabajo. Ya. Vamos a suponer que yo tengo esos 4 vectores. Cada uno de estos está ubicado en una parte del plano cartesiano. Este está en el primer plano, segundo plano, tercer plano. Bueno, se dice cuadrante, ¿no? Primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Cada vez que ustedes tengan que sacar la orientación de un vector, ya vamos a hablar del tamaño, pero ahora me interesa la orientación. Recuerden que un vector tiene 3 cosas fundamentales, 3. Es magnitud, llamada también tamaño y llamada también norma. Esto sí ya lo había puesto, ¿no? Magnitud, tamaño o norma. Esta es la primera. La segunda es la orientación, es decir, el ángulo. Obviamente, este ángulo de aquí a acá se va a llamar alfa y va a ser el ángulo o la orientación del vector A. ¿De acuerdo? Oh, eso de que lleguen tarde es fastidioso. Bueno, si tuviésemos que sacar la magnitud del ángulo B, perdón, la orientación del ángulo B, la orientación del ángulo B es esta de aquí, vamos a llamarle beta. Si tuviésemos que sacar la orientación del ángulo C, la orientación del C sería así, este de ahí, y vamos a llamarle beta. Y finalmente, si tuviésemos que sacar la orientación del último vector, del D, tendría que ser así. Esto es algo de física, vamos a ponerle de nombre delta. Ya. Así se miden las orientaciones. Siempre parten del lado positivo de X y van en sentido antihorario. ¿De acuerdo? Siempre que midan la orientación de un vector, se la mide de esa manera. Bien, la cuestión es la siguiente. Si nosotros para sacar la orientación, siempre para sacar la orientación vamos a usar la siguiente fórmula. Es muy, muy sencillo. Este tita representa realmente a cualquier ángulo, no solo representa a este, sino a este, a este, a este. Este tita representa cualquier ángulo. Pero lo que necesito es que vean algo. Siempre se pone tangente a la menos 1. Verán, el ángulo siempre viene así. Tangente de tita es igual a seno de tita entre coseno de tita. Más o menos funciona así. Tita solo es igual a tangente a la menos 1 de seno de tita sobre coseno de tita. Así funciona siempre el ángulo. ¿De acuerdo? Si estamos sacando, vamos a ponerle en vez de tita alfa, ¿ya? Vamos a empezar con alfa. Si vamos a sacar alfa, se usa esto de aquí. Vamos a suponer que tenemos no el tamaño del vector, tenemos simplemente el punto donde se ubica este vector. Vamos a suponer que es 1, 2, 3, el punto 5, 4. Vamos a suponer que este es el punto 5, 4. Recuerden, les había dicho esto, que X siempre está con el coseno y Y siempre está con el seno. Entonces, en este primer punto es X, por lo tanto este es coseno, este punto es Y, por lo tanto es seno. Y cada vez que vamos a sacar esto, es seno, es decir, 4 entre 5. ¿De acuerdo? Ahora, alfa sería igual a tangente a la menos 1 de 4 entre 5. Y ya tendríamos este ángulo de aquí, ya tendríamos alfa. Esta es la parte importante.
En el primer cuadrante, con hacer esto, ya tenemos la orientación. Ya no necesitamos hacer más. Solo en el primer cuadrante. Este es primer cuadrante. Para sacar la orientación, ¿de acuerdo? Ahora vamos con el segundo cuadrante. En cada cuadrante funciona de una manera diferente. Entonces, el entender esto hace el trabajo bastante más sencillo. En el segundo cuadrante, recuerden que es tita, ¿no? Vamos a ponerle tita. Tangente de tita. Y resulta que la tangente de tita es lo mismo, ¿no? Seno de tita sobre coseno de tita. Si solo vamos a encontrar el ángulo, es decir, si solo vamos a hacer tita es tangente a la menos 1 de lo mismo, seno de tita sobre coseno de tita. Más o menos funciona así. Vamos a suponer, solo por suponer, ¿de acuerdo? Que este ángulo en X vale menos 3 y en Y vale 2. Este vector en X vale menos 3, en Y vale 2. Vamos a suponer, entonces, aquí tita va a ser igual a tangente a la menos 1 de seno. Recuerden que el seno es Y y el coseno es X. De 2 entre 3. Siempre vamos a hacerlo y siempre vamos a hacerlo con positivo. No vamos a usar lo negativo. Eso particularmente se suele trabajar así, ¿de acuerdo? Pero cuando saquen el ángulo, este ángulo que están sacando es este pedazo de aquí, este de aquí. No es este de aquí hasta acá. Cuando saquen tita en el segundo cuadrante, de esta manera, o sea, seno entre coseno, desde este pedazo de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, en el segundo cuadrante, para hallar tita, lo que deben hacer es restar 180 grados, que es un ángulo llano, menos el pedazo este de aquí. Para hallar tita, deben hacer 180 grados menos lo que les ha dado, menos la tangente a la menos 1 de 2 entre 3. Espero que lo entiendan porque así funciona. El rato que sacan este pedazo de aquí en el segundo cuadrante, siempre los ángulos de seno entre coseno les dan los que están pegados a X. O sea, aquí les da este, aquí les da este, en el tercer cuadrante les da este y en el cuarto cuadrante les da este de aquí. Siempre les va a dar el ángulo pegado a X, ¿de acuerdo? No les da este ángulo de aquí, les da este pedazo de aquí, siempre y cuando hagan eso y esto en positivo. Entonces, cuando ustedes sepan dónde está ubicado el vector, si está en el primero, segundo y tercero o cuarto cuadrante, con esto que les estoy diciendo, que es bastante sencillo, no van a tener problema. Para el tercer cuadrante, que ahora es beta, para beta, vamos a suponer que tenemos aquí tangente de beta es igual, ya saben, ¿no? Seno de beta dividido entre coseno de beta. Depende del nombre que ustedes le den. Entonces, beta va a ser igual a tangente a la menos 1 de seno de beta dividido entre coseno de beta. Y ahora, como ustedes pueden ver, el rato que saquen esto les va a dar este pedazo de aquí. Entonces, para el tercer cuadrante, cuando tengan este pedazo, deben sumarle 180. 180 más este pedazo y les da en el tercer cuadrante. Para el segundo cuadrante habíamos dicho que es 180 menos este pedazo. Entonces, depende del cuadrante para que les dé la orientación del vector. Entonces, para sacar beta, será 180 más tangente a la menos 1 del seno de beta entre coseno de beta. Espero que más o menos lo entiendan, así es, no es muy difícil.
Y finalmente, cuarto cuadrante. Esto vamos a acabar rapidito porque cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante la orientación es delta. Delta, o sea que sería tangente de delta es igual a seno de delta sobre coseno de delta. Por lo tanto, delta será igual a tangente a la menos 1 de seno de delta sobre coseno de delta. Bueno, más o menos es así. Seno de delta dividido entre coseno de delta. Y ahora fijaránse, como el ángulo que les va a dar es este pedazo de aquí, ¿de acuerdo? Para encontrar delta deben hacer lo siguiente, 360 grados menos el pedazo de aquí. Entonces, para sacar delta, finalmente son 360 grados menos tangente a la menos 1 de seno de delta sobre coseno de delta. Más o menos así funciona. Espero que algo lo hayan entendido. Recuerden que vamos a suponer que delta tiene esta medida de aquí, que es 6 en X y menos 4 en Y. Este es el coseno y este es el seno. Y solo debemos topar los lados positivos. O sea, debemos topar es el 4 entre el 6. Entonces sería aquí 360 grados menos tangente a la menos 1 de 4 dividido entre 6. Espero que lo hayan entendido. Si alguien no ha entendido, puede decírmelo. Dicen una Dime. pregunta, ¿por qué en el tercer cuadrante se les está 80? Verás, este es el tercer cuadrante. Cuando tú sacas el ángulo, sacas este pedazo de aquí. Pero el ángulo no es este pedazo, viene siempre desde acá. Entonces debes tener este pedazo y sumarle 180. ¿De acuerdo? Porque ya te digo, siempre cuando hacemos esto de aquí, en cada uno de los cuadrantes, siempre lo hacemos primero con los números positivos. No se ponen, para sacar la orientación, no se ponen números negativos. ¿De acuerdo? Entonces aquí sería 4 entre 6. ¿Ya? Pero cuando sacas de aquí, de este cuadrante, te da este pedazo de aquí. ¿Y cómo sacas todo ese ángulo? Pues 360 menos el pedacito y ya te da el ángulo. ¿De acuerdo? Y eso es todo. Recuerden siempre que cuando da una vuelta completa son 360 grados. ¿Me entendiste? No sé si me expliqué bien. Sí, Lisa, gracias. Ya, sí, es que es una cuestión solo de observar, ¿de acuerdo? Sí que parece difícil y todo, pero si ustedes se fijan, en todos estamos usando tangente, seno y coseno, en toditos. Obviamente, el nombre de un vector, o sea, la orientación de un vector, debe tener un nombre diferente a la orientación de otro vector. No voy a poner aquí alfa, 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 porque se van a confundir. Cada vector tiene un ángulo o un tamaño de orientación diferente. Entonces, obviamente, cada ángulo se le pone con un nombre diferente. Por eso le he puesto yo, verán que esto es, esto es una cuestión personal. Ustedes pueden ponerle aquí tita y aquí beta y aquí alfa o delta. O sea, eso es irrelevante. Lo importante es cómo se calcula eso. El resto no importa. Los nombres simplemente son, les había dicho, son griegos. Es un respeto a ese pueblo porque ellos crearon la trigonometría. Es que dieron un salto asombroso dentro de la matemática y por eso se sigue usando los símbolos griegos. Es simplemente un homenaje a ellos. ¿De acuerdo? Cada método matemático suele tener un nombre, pero hay tantísimos métodos, hay tantísimos matemáticos que no se puede estar recordando de todos. Siempre me acuerdo de los más importantes, pero los griegos usaban alfa, delta, gamma, tita, beta y son como 24 signos diferentes. Hay pi, hay e también, que aunque son números, también son símbolos griegos. Bueno,
Espero que hasta ahí esté entendido, porque ahora sí ya vamos a entrar a la parte operativa, ¿de acuerdo? La parte operativa de lo que tienen que hacer. Entonces vamos a enseñarles exactamente, y ahora sí, cómo se hace esta de aquí, esta cosa. Solo un detalle importantísimo. Este es un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Este es un triángulo rectángulo. Vamos a suponer que este es A, este es B y esta es la hipotenusa. Y ustedes deben acordarse de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, el lado más largo de un triángulo rectángulo, solo de un rectángulo, que se llama hipotenusa, es igual al cuadrado de este cateto más el cuadrado de este otro cateto. Es decir, que h sería igual a raíz de a cuadrado más b cuadrado. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que yo tengo este vector de aquí y quiero saber su tamaño. ¿De acuerdo? Para saber el tamaño de este vector, lo que debo hacer es usar el teorema de Pitágoras. Es decir, h sería igual, solo estoy hablando de este, de aquí a acá, a raíz de 5 al cuadrado más 4 al cuadrado. Es decir, que h es igual a la raíz de 25 más 16. H va a ser igual a la raíz de 41. Obviamente, el rato que saque con la calculadora me va a dar el tamaño. ¿Y qué es el tamaño? Es esto se llama magnitud. ¿De acuerdo? Para sacar la magnitud de un vector debemos usar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, y esta es la parte de la matemática que me encanta, porque ustedes, miren, he dibujado un triángulo rectángulo, pero es que aquí estoy haciendo exactamente lo mismo. Si ven este triángulo rectángulo, es el mismo. Este sería A y este es B. Recuerden que A es este 5 que está en X y B es este 4 que está en Y. Entonces, cuando trabajamos siempre con el plano cartesiano, usamos generalmente el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque es un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Si ustedes se dan cuenta, esta A es la misma y este valor vale 5 porque es X y esta B es la misma, pero ponemos 4 porque es el valor de Y. Entonces, espero que lo entiendan. Entonces, el teorema de Pitágoras, siempre y cuando estemos en el plano cartesiano, se saca así el tamaño o la magnitud de un vector. Se saca mediante el teorema de Pitágoras. Es decir, si ya tengo X y ya tengo Y, o ya tengo X, ya tengo Y, usando el teorema de Pitágoras, saco este tamaño. De aquí a acá vale raíz de 41. Obviamente, ustedes pueden sacarlo en la calculadora y saldrá a 6, algo. Pero en matemáticas se les suele dejar así, es decir, aquí sería igual a raíz de 41. Pero bueno, entonces, todos estos detalles que estoy volando para que ustedes lo entiendan, son cuestiones muy, muy básicas. Ahora sí, con todos estos detalles que acabo de mencionar, verán, ya podemos sacar el tamaño del vector, porque vamos a usar el teorema de Pitágoras, y ya podemos sacar la orientación, porque vamos a usar tangente a la menos 1. Bien, y ahora sí, ¿cómo van a hacer ustedes el trabajo? Pues muy sencillo. Tenemos aquí, antes yo era un profesional para esto, pero ya he dejado de serlo. Tenemos aquí el mapa de Sudamérica, y ya sabemos que por aquí está Europa, esta es la bota de Italia, Chopasa, la pobre bota, esto es África, y así Asia y toda la cosa, y por acá está Japón, bueno, más o menos básico. Yo ya les he mandado el trabajo, ya les he puesto que no lo enviaban, yo ya lo he hecho. Y van a hacer lo siguiente. Este es Ecuador. Aquí está Ecuador. Ustedes van a poner el plano cartesiano de tal manera que el punto 00 atraviese Quito.
No, mentira. Que atraviese Ecuador, ¿de acuerdo? Entonces, el plano 00 está ahí en Ecuador. El trabajo se trata del calentamiento global. Y hay países que han sido mayormente afectados por ese calentamiento global. En el ejercicio que está completo ahí, ustedes no necesitan casi nada, les he dado los 10 principales países que tienen o han sido mayormente perjudicados por el cambio climático. Ustedes solo deben encontrar los 5 peores, o bueno, ustedes encontrar 5 países, de esos 10 que están ahí, escoger 5. Y vamos a suponer que uno de esos es Japón. Japón está aquí. Entonces ustedes cogen una rayita y hacen un vector. Este vector. ¿De acuerdo? Cogen este vector. Y este vector es Japón. Voy a suponer, solo voy a suponer. Esto es algo que ustedes tienen que buscar además. Aquí van a hacer un cuadrito y van a poner los cinco países con cambio climático extremo o más afectados por el cambio climático. Vamos a suponer que es Japón uno de ellos. De aquí a acá es Japón. Ustedes deben buscar en Google la distancia que hay de Ecuador a cada uno de esos 5 países. Yo voy a suponer que a Japón solo hay 30.000 kilómetros. Hay muchísimo más, pero bueno, yo voy a poner que tiene 30.000 kilómetros. Entonces, ustedes aquí van a poner Ecuador, Japón, 30.000 kilómetros. Ecuador, Canadá, Ecuador, Chile, Ecuador, los que sean, los 5 países que ustedes busquen. Hay unas islas incluso. Y ustedes van encontrando las distancias de Ecuador a esos países. Entonces, una vez que ya tenemos el vector, ¿de acuerdo? Lo que debemos buscar siempre, verán, son 2 cosas. Para hallar el incremento de X, el incremento de X es de aquí a acá, por si acaso les digo. De aquí a acá, de aquí hasta aquí se llama incremento de X y obviamente desde aquí hasta acá se llama incremento de Y. Ya hablaremos de los incrementos y cómo funcionan, pero de aquí a acá es distancia, se llama incremento de X, pero realmente es la distancia, y de aquí a acá es la distancia de Y. Para poder sacar un vector resultante, debemos sumar todos los incrementos de X y los incrementos de Y de cada uno de los vectores. Esperemos hacer esto un poquito rápido, que no se nos acabe el tiempo. Bien, entonces, ustedes ya encuentran cuál es la distancia de aquí a acá. Pero no quiero que usen esa distancia. Lo que van a hacer es lo siguiente. Van a coger y van a dividir. Por ejemplo, verán, hay dos maneras. 30.000, yo puedo dividirle para 1.000 y sacar que la distancia solo es 30. Entonces, en vez de 30.000, solo pongo 30. ¿Por qué? Porque necesito hacer cálculos más pequeños. Hacer cálculos muy grandes termina siendo una pérdida de tiempo. O también puedo coger 30.000 y dividirle no para 1.000, sino para 10.000. Y con eso solo uso 3. Entonces, en vez de poner 30.000 o poner 30, yo aquí pongo 3. Depende de lo que use, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo se hace esto? No se pone 30.000 sobre 1.000. Se hace así, miren, 30.000 y se multiplica por 1 sobre 1.000. La respuesta va a ser la misma, 30. ¿Ya? Pero en este cuadrito, aquí van a hacer un cuadro muy pequeñito, van a poner 1 sobre, y van a poner sobre cuánto dividieron. Si hicieron sobre 1.000, pero como es un trabajo particular, o sea, de cada uno, y yo necesito saber que ustedes lo han hecho, no van a poner 1.000, o sea, ustedes lo van a hacer, ustedes van a crear eso. Pueden ponerlo sobre 900, pueden ponerlo sobre 1.200, o pueden ponerlo sobre la cantidad que ustedes quieran, ¿de acuerdo? No importa si, por ejemplo, yo tengo aquí 28.345. Si hago sobre 1.000, va a quedar 28,34 o 35 para este le aumenta 1. O si lo hago sobre 10.000, va a ser 2,83.
¿Me entienden? O sea, que queden cantidades pequeñas, que no queden cantidades grandes, pero ustedes pueden dividirlo para lo que les dé la gana, ¿de acuerdo? Para lo que ustedes quieran. Solo deben registrar aquí la cantidad sobre la cual han escogido ustedes. Y vuelvo a repetir, este es un trabajo muy personal. No creo que dos personas hagan exactamente el mismo mapa y que este ángulo de aquí, que se llama tita o como quieran, como queramos que se llame, a uno les puede salir 7, a otro les puede salir 10, a otro les puede salir 15. Tienen que ser números redondeados, no van a poner 2,5, entonces ya sería 3. Entonces 3 grados o 5 grados o lo que sea, ¿de acuerdo? Ustedes van a escoger los ángulos de acuerdo a esto que les he enseñado, pero con el graduador. Ponen un graduador aquí y van escogiendo cuál es la orientación de cada uno de estos vectores. Y listo, entonces con eso ya tendríamos el mapa y los 5 vectores, ubicados como con el kilometraje, y aquí en esto obviamente uno sobre cuánto, y aquí deben poner la cantidad que van a usar. Espero que hasta ahí todo esté entendido, no es nada difícil. Y si ya tienen la medida, vamos a suponer que de aquí a acá ustedes solo han cogido 3, ¿de acuerdo? Y que este ángulo de aquí sea 7 grados. Entonces, para sacar el incremento de X, yo lo suelo poner así porque son varios vectores, vamos a poner que este sea el vector A. Entonces, el vector A es, como estamos en X, es distancia, primero la distancia, es decir, 3 por el coseno de 7 grados. Y les va a salir un valor. Ustedes cogen en la calculadora, ponen 3 coseno de 7, vamos a poner, es más, 3 coseno de 7 es igual a 2,97. 2,97, yo le voy a poner 3. Ya está. Ya tenemos el primer vector, el incremento de X. Y también vamos a sacar el incremento de Y. Como es el vector A, ponemos A. 3 es el tamaño y como en X es coseno, les he dicho que en Y es seno. Entonces van a poner 3 seno de 7 grados, o sea, lo mismo. Entonces ponen, en la calculadora es muy fácil. 3 seno de 7 es igual a 0,36. 0,36. Entonces, ¿qué significa este 3? Que de aquí hasta acá hay 3 de distancia. De aquí hasta acá en X. ¿Y qué significa este 0,36? Que de aquí hasta acá hay 0,36. O sea que esto es muy, muy pequeñito. Bien, y ya tienen un vector. Ahora, ¿qué necesitan? Hacer el mismo trabajo, idéntico con los demás vectores. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos otro vector, vamos a suponer que tengo otro vector aquí. ¿De acuerdo? Recuerden siempre, ¿no? No sé, vamos a suponer que por ahí está Canadá, por poner. De Ecuador a Canadá hay, qué sé yo, 3,428 kilómetros. ¿De acuerdo? Como estoy usando 10,000, sería 3,428 dividido para 10,000 me da 0,34. O sea que este tamaño en verdad es 0,34. Borro este. Y para sacar la distancia del A
cojo el graduador y veo qué distancia hay de aquí a acá. Si no saben cómo usar un graduador, en YouTube se los enseñan esto en 2 minutos. Desde X hasta acá usan y dicen, a ver, de aquí a acá hay 90. Vamos a suponer que hay 10 más, o sea, sería 100 grados. ¿De acuerdo? De aquí hasta acá hay 100 grados. Entonces ustedes, para el vector B van a hacer, ¿cuál es el tamaño? 0,34 por el seno de 100 grados. Y aquí van a poner lo mismo, ¿no? Para B van a poner 0,34 coseno de 100 grados. Y esto les va a dar, vamos a ir haciéndolo solo para que lo vean, 0,34 por coseno de 100. Nos da menos 0, y anotarán eso, por favor, menos 0,05. Aquí es 3 y aquí es menos 0,06, pongámosle, porque está un 6 ahí. Y aquí es 0,34 por el seno de 100 grados. Me da 0,35. 0,35. Bien, ¿qué significa esto? Que de aquí hasta acá hay menos 0,6 y que de aquí hasta acá hay 0,35. O sea, están mal dibujados obviamente los vectores, pero más o menos funciona así. Bien, una vez que ya tienen los 5 vectores, es decir, ya tienen el tamaño y el ángulo de los 5, A, B, C, D y E, 1, 2, 3, 4 y E, les va a dar unas cantidades aquí. Unas van a ser positivas y otras van a ser negativas. A ver, verán, aquí X y Y son positivas. Aquí Y es positivo, X es negativo. Aquí X y Y son negativos en el tercer cuadrante, y si sale aquí, aquí va a ser X positivo y Y negativo. Entonces van a tener entre positivos y negativos aquí. Una vez que hacen todo, encuentran los 5 vectores, los suman. Vamos a suponer que aquí dio 4,24 y aquí dio menos 1,8. ¿Ya? Vamos a suponer 4,24, 1,8. Si ustedes hacen un nuevo plano cartesiano que les va a tocar hacer, dice 4,24 en X, 1, 2, 3, 4,24 en X, menos 1,8 en Y, o sea, casi 2. Entonces, el vector resultante va a ser este de aquí. Entonces le pone R, que significa no ABCD, sino R, es el vector resultante. Entonces, este vector resultante tiene un componente en X y un componente en Y. Para sacar el tamaño, así como hemos sacado estos tamaños buscándolo en Google, ustedes este tamaño lo deben hacer usando el teorema de Pitágoras. Recuerden siempre que el incremento en X es este pedazo de aquí y el incremento en Y es este pedazo de aquí. Esto que hemos sumado, incremento en X, y esto de aquí que hemos sumado también, incremento en Y, está en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, el ángulo va a ser este de aquí. Es decir, el rato que ya tienen estos dos incrementos, que es 4,24 punto y coma menos 1,8, para sacar el tamaño usan el teorema de Pitágoras. Es decir, resultante es igual a la raíz de 4,24 al cuadrado más 1,8. Aquí da lo mismo que lo pongan positivo o negativo, porque todo número negativo elevado a potencia par se hace positivo. Y ya les da la resultante, es decir, ya vamos a saber cuánto vale aquí. Y la orientación, lo que les había dicho, vamos a suponer que este ángulo es beta, este ángulo de aquí. Entonces, el rato que saquen tangente beta es igual a tangente a la menos 1, ¿de qué va a ser? De 1,8 dividido entre 4,24. Con esto ya les da este pedazo de aquí, este. Pero recuerden que beta realmente es 360 grados
menos esto, la tangente a la menos 1 de 1,8 dividido entre 4,24. ¿Por qué? Porque este pedazo de aquí, esto que hemos sacado en el cuarto cuadrante, solo nos da este pedazo. Nosotros lo que necesitamos es lo otro, es decir, 360 menos ese pedacito de ahí, menos este de aquí. Y con eso habrán acabado la tarea. Eso es el examen, chicos. Así se hace, ¿de acuerdo? Como les he enseñado, o sea que es un poco rollo y toda la cosa, pero así se trabaja con vectores. O sea, está más escrita es la información que nada, pero es fácil. Ahora, y esto antes de que se me acabe el tiempo, si se me acaba se conectan de nuevo 2 minutitos. Este mapa con los 5 vectores lo hacen obviamente en la hoja. En otra hoja A4 cuadriculada, tienen que hacer esto de aquí, lo que acabamos de hacer. Es decir, esto se llama análisis vectorial. Análisis vectorial. El análisis vectorial es la parte operativa de la matemática donde usamos seno, coseno, tangente y todo eso para encontrar la resultante. Esto en una hoja, o sea, en la parte matemática, ¿de acuerdo? En otra hoja, así mismo, en otra hoja, A4 cuadriculada también, van a dibujar el vector resultante. Aquí es dibujo de vector resultante. O sea, lo que he hecho aquí, es decir, ya tengo el incremento de X, tengo el incremento de Y, cojo y trazo el vector. Y luego busco su tamaño mediante el teorema de Pitágoras y su orientación mediante la tangente a la menos 1. Entonces sería una hoja, 2 hojas, 3 hojas y hay una cuarta hoja, A4, cuadriculada también, donde pido su opinión sobre el cambio climático, que es una cuestión ya muy personal también. Simplemente les pido una sola cosa, solo una forma en que ustedes colaborarían para frenar el cambio climático, nada más. O sea, ustedes van a tener un montón de información ya de este tipo porque todos los trabajos son sobre el cambio climático y lo único que tendrían que hacer es una opinión. Y ya está. Y eso es todo, chicos.